comuna. Entonces quisiera pedir que pudiéramos mandar un oficio al subsecretario de redes y al director del servicio de salud respectivo, de la Eugenía Norte me parece que es ahí, para que pueda reportar qué está sucediendo. Yo creo que sería útil no solo en Coyipulli, sino en su jurisdicción como servicio de salud y las comunas que abarca en cuanto a este punto, que es la atención de control y de entrega de remedios, que son las irregularidades que a mí me llegan, por lo menos, que están ocurriendo en esa localidad. Eso sería lo primero, presidente. Lo segundo es que, a propósito de la carta que leyó la secretaria, Ana María, también me ha tocado recibir distintas quejas, que sé que están en muchas partes de los parlamentarios llegando, sobre reducciones y rechazos de licencias médicas asociadas a COVID-19 por parte de las instituciones de las COMPINES respectivas. Entonces, creo que sería conveniente, además del oficio que se envió, pero como esto va a seguir seguramente, que pudiéramos tener en una de las sesiones en que se ven los temas misceláneos, tener al coordinador nacional de COMPINES, que es un funcionario del Ministerio de Salud, que sé que lo cambiaron hace poco tiempo, pero es un funcionario que está a cargo de esto, de modo que pueda explicarnos con meridiana claridad el procedimiento, los tiempos de demora y las condiciones en las cuales se están tramitando las licencias médicas o rechazando licencias médicas de pacientes COVID-19 en un mapa nacional de todas las regiones, en las condiciones en que está sucediendo, para mayor claridad de todo y del público que está escribiendo la Comisión de Salud precisamente con esta queja, que es bastante profunda y tiene efectos económicos, tiene efectos sanitarios diversos. Entonces quería sugerirle que eso se pueda considerar en una sesión próxima. Y por último, dado que en la sesión anterior, a raíz de la famosa estrategia de intervención de la atención primaria para combatir el COVID, habíamos acordado una línea de propuestas de invitados, de la DIPRES, de atención primaria, de APS, y para que usted se pueda recordar de la fecha en que eso se pueda concretar, porque mi impresión, hasta el minuto, es que no se ha aplicado todavía ni los recursos comprometidos, que son 40.000 millones en una primera etapa, ni tampoco la estrategia de trazabilidad formal, me refiero, desde el gobierno. Es distinta a la que hacen algunos municipios por sus propias pistolas, por decirlo así, con sus propios agentes, en fin, pero desde la línea central, gubernamental, mi impresión es que no está todavía operando, debiendo hacerse. Y creo que este es un tema muy sensible en general en la conducción que viene para adelante la pandemia, y que no sé por qué razón, y por eso pido que eso se pueda, ojalá a la brevedad, concretar esa cita en la Comisión de Salud con esta persona. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Habría acuerdo para todo ello? Sí. ¿Algún otro varios? No veo yo las manos, a ver, no. Diputada, sí, la diputada Catiola. Sí, presidente, como ahora estamos en sesión, la última vez que planteé el punto estábamos fuera de sesión, entonces quisiera reiterarlo para que pudiéramos tomar el acuerdo de poner en tramitación el proyecto de ley que ya he mencionado anteriormente en relación a de las preexistencias para adquirir o para ser parte de un plan privado de salud, particularmente de las ISAPRE. Yo comentaba que, de hecho, entregué el boletín la semana pasada, ahora no lo tengo a mano, pero es un proyecto de ley que está en la comisión, del cual varios de los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes somos autores y autoras. En algún momento hicimos el compromiso de ponerlo en tabla, de hecho eso se acordó, pero lamentablemente producto de la coyuntura. Entonces, lo que quisiera pedir es que ante la situación de que no ingresen proyectos de ley del gobierno, me gustaría solicitar que pudiéramos poner a la brevedad y que nos podamos comprometer a eso, asumirlo como un acuerdo, ese proyecto de ley que es tan necesario. Y lo otro, presidente, es que quisiera solicitar el boletín es el boletín 11.752, por si alguien lo quiere saber. Ya, este es el boletín. Gracias, Ana María. Y lo otro que quería solicitar, presidente, es que ha habido alguna información de prensa en la cual se ha notificado el hecho de que hay personas que han sido consideradas recuperadas de COVID, pero que han tenido consecuencias secundarias al COVID posterior a su proceso de recuperación. Yo quisiera solicitar que a través de la comisión pudiésemos oficiar al Ministerio de Salud
para tener antecedentes más precisos de esa situación, si efectivamente es así, si esos casos los tienen contabilizados o no, y cómo los están tratando a propósito de que eventualmente podrían ser situaciones derivadas del COVID. Y lo último, presidente, es que quisiera solicitar, y esto a solicitud de las organizaciones del cáncer, a propósito de que nosotros, organizaciones oncológicas de pacientes, de que tramitamos hace poquitos días atrás, logramos despachar la ley del cáncer, poder solicitar a través de esta comisión a la mesa de la Cámara que se pueda priorizar el poner en tabla la ley del cáncer lo antes posible. Creo que esa es una urgencia que tenemos. Lo plantean las organizaciones. Yo quisiera que la Comisión de Salud pudiera en conjunto tomar el acuerdo para poder presionar en función de esa disposición hacia los comités parlamentarios o hacia la mesa de la Cámara, y por otro lado solicitar al Ministerio de Salud, también a través de un oficio, que la contabilización que se hace de defunciones producto del COVID pueda tener una arista de diferenciación en relación o que se haga algún listado paralelo en relación a las personas oncológicas que se consideran fallecidas por COVID, porque hay una preocupación dentro de las organizaciones que tiene que ver con que ha disminuido dentro de los datos centrales o nacionales la muerte o la defunción por cáncer, cuestión que en realidad no es así, porque evidentemente la predisposición de una enfermedad oncológica con un contagio de COVID se puede agravar y genera condiciones letales. Entonces eso, presidente, yo quisiera hacer esa solicitud. Creo que es un punto importante para poder tener el cruce, digamos, de personas oncológicas con tratamientos activos que han fallecido a causa de COVID-19. Perdón, diputada, entonces es la solicitud de los pacientes COVID con cáncer, ¿sí? De los pacientes COVID con cáncer, pero también especialmente de las defunciones, el cruce. Sí, no, entiendo. De pacientes COVID con cáncer, eso. Muy bien. Diputada Orsandón. Gracias, presidente. Bueno, yo también quiero aprovechar, también si fuera posible, veo que podemos empezar ya también a tramitar a otro tipo de proyectos que están también en lista, y tenemos uno que hace... La nueva normalidad, presidente, la nueva normalidad. La nueva normalidad, ya, empecemos la nueva normalidad. Y de hecho hace una semana volví a tener reuniones con los que están más interesados en esto, que regula las prácticas de cirugías plásticas, con los fines de embellecimiento. Lo hemos conversado con el diputado Castro, porque realmente no hay ninguna regulación y es un tema muy, muy importante. Así que si fuera posible también me atrevo a pedir que de alguna forma, y es el boletín 13043-11. Sí, pero vayamos viendo para que el presidente cumpla su función de hacer la tabla, ¿cierto? Dejemos ahí que vayamos dejando hacer, pero teniendo en consideración las peticiones, porque también están los proyectos que tienen urgencia, o sea, no, cada uno, digamos, tiene su proyecto, entonces dijimos ahí que nos ordenemos en ese sentido. ¿Ah? Diputado. ¿Ah? Quisiera decirle... ¿Sí? Sí, perfecto. Quisiera decirle a la diputada Cariola que, bueno, los dos hemos estado hoy conversando con la gente que está vinculada al tema del cáncer, que está en Hacienda, en este momento viéndose en Hacienda, él debiera estar resolviendo Hacienda esta semana la ley del cáncer, de tal manera que la próxima semana puede estar en sala, ¿no? Esa es la idea, así que había buena disposición del presidente y secretario, así que esperemos que ocurra así, ¿eh? Me parece que esa fue la idea cuando todos tramitamos este proyecto, y yo creo que hay muy buena disposición de parte de todos en ese sentido. Muy bien, ¿algún otro? ¿Varios? Diputado Castro, yo quería señalarle a raíz de su petición, que me parece muy pertinente respecto a lo que acordamos de invitar a la gente de DIPRES y otro, a raíz de información que ha ido apareciendo, yo creo vamos a invitar al ministro, al director de DIPRES y a los encargados, porque finalmente no tenemos claridad cuál ha sido la estructura de gastos e inversiones que ha tenido el ministerio en pandemia. Entonces, como para tener claridad en relación a eso, entonces yo creo que para el próximo martes, ¿ya? Yo creo que vamos a tratar de dependiendo un poco de
disponibilidad del señor ministro, el director, ¿cierto? Agendarlo para la próxima semana, el martes o el día que se pueda agendar durante la próxima semana. Pero creo que vamos a intentar gestionarlo durante la semana. Pero me parece muy pertinente tener claridad, ¿cierto?, de la estructura de gasto, inversión, lo que ha ocurrido en pandemia y lo que está por ocurrir, que es muy importante de lo que es parte del acuerdo, ¿cierto?, de entendimiento, el marco de entendimiento que se firmó entre la oposición y Chile y los partidos Chile Vamos. Así que estamos en eso. Aparte de la oposición, presidente. Una parte, sí. Parte de la oposición, perdón, diputada Cariola, parte de la oposición. Presidente, ¿podríamos tomar acuerdo de los puntos que propuse? Sí, yo creo al menos de los oficios. Sí, sí. De todas maneras, yo creo que hay acuerdo, diputadas. Me voy a que nadie tenga en contrario. Sí, exacto. ¿Ya? Y de lo que dice la diputada Sandón también lo consideramos, lo tomamos en cuenta, diputada. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a ver una fácil despacho, ¿cierto?, que tiene que ver con continuar el estudio de la ley que extiende la cobertura de ley, la ley 16.744 a los funcionarios de salud, ¿cierto?, que contraigan la enfermedad COVID-19 en los supuestos que indica el boletín 13.591/11. Entonces está Jorge Andrés Gigner aquí y tengo entendido que hay 2 personas de suceso, o una o dos. Está el superintendente y otra persona más. El superintendente, que bien. Y la acompaña, parece, también la señora Pamela. Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidente. Muy bien, gusto de conocerla. Buenas tardes. Entonces, vamos a dejar aquí un espacio al Ejecutivo para que se pronuncie sobre estos proyectos. Me parece, veo que se van a pronunciar ambos, por lo que entiendo, ¿sí? O solamente don Claudio, no sé cómo lo van a hacer. Presidente. Sí. Bueno, junto con saludarlos y agradecer la oportunidad que nos dan, dar también las excusas del señor ministro, que en este minuto está reunido con el presidente de la República por el tema que nos han tenido ocupado desde que asumió. Y está ahí también el señor Jaime González, por eso vengo yo hoy día en representación. Al respecto, señor presidente, quizás me gustaría si se le pudiera dar la palabra al señor superintendente en razón a su cargo antes que a mí, y después, si hay algo que precisar, podemos hacerlo si usted lo tiene bien. Sí, así es. Muy bien. Vamos a dejarle la palabra al señor superintendente. Entonces, ¿no? Sí, gracias, presidente. Si me permite, quizás compartir una pequeña presentación, es muy breve, el anfitrión. Gracias, presidente, por su intermedio. Quería una pequeña presentación para recordar algunas cosas que la comisión ya conoce, pero creo que siempre es importante tenerla en consideración en relación a las enfermedades y a de carácter profesional. Recordar siempre el artículo 7 de la ley 16.744, que establece que tiene que haber una causal directa vinculada al trabajo para poder determinar esta causal laboral. Hoy día, esta calificación de origen, como se determina, si es laboral o es común, la hacen los denominados organismos administradores de la ley, las mutuales, el Instituto de Seguridad Laboral y también la administración delegada, que es una forma especial que tiene la ley y que se rige tanto por la ley, decretos supremos del Ministerio de Salud en muchos casos, nuestras normas a través de un compendio y diversos oficios que se han emitido en el contexto de esta emergencia. Desde el 5 de marzo la superintendencia ha emitido una multiplicidad de oficios donde están determinándose cuáles son los casos que deben ser estudiados por los organismos administradores y cuándo y cómo deben ser calificados el origen, si se determina la causalidad de carácter laboral. Hemos seguido muy de la mano de la autoridad sanitaria en la definición de los contactos estrechos y las calificaciones que ha hecho la autoridad sanitaria. Hemos establecido que los trabajadores que están cubiertos por la ley reciben prestaciones de prevención, reciben prestaciones económicas, que es el subsidio que reemplaza la remuneración en el caso
del reposo y también prestaciones médicas que incluyen las secuelas en el caso de que ocurran y se requieran. Hemos establecido directrices para calificar, como digo, la calificación de origen y muchas normas sobre prevención y elaboración de protocolos de seguridad en todas las empresas y la asesoría y la asistencia técnica que los organismos administradores deben prestar. Mencionaba yo en una ocasión que esta es la primera vez que esta enfermedad, una enfermedad infectocontagiosa, se declara que puede ser considerada de origen laboral. Ahora, dentro de estos oficios que emitió la superintendencia y de los cuales le hemos estado enviando a todos los parlamentarios y parlamentarias unos boletines que incluyen no solamente los de salud laboral, sino una serie de materias que están aquí involucradas, créditos sociales, asignación familiar, etcétera. El último les debe haber llegado en el día de hoy, que es el más reciente. Quiero destacar el oficio 1482 del 27 de abril del 2020. Ese oficio, en concreto, declara que la cobertura del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales le da una calificación de origen laboral a los trabajadores de los establecimientos de salud. Y quiero recalcar eso, que el oficio habla de trabajadores en términos generales. Aquí estamos hablando de médicos, enfermeras, auxiliares, choferes de ambulancia, estamos hablando de personal administrativo, personal directivo, todo aquel que trabaje en un establecimiento de salud, bajo contrata, bajo honorarios. Quiero recordar incluso que una persona cuando comienza a trabajar ya está cubierta por la ley, independientemente que haya firmado o no firmado el contrato. Y además incluye a los estudiantes de medicina, por el lado de la cobertura del seguro escolar, que también estén prestando labores de apoyo en la lucha contra esta pandemia. Entiendo que van a entrar algunos voluntarios también en temas de trazabilidad, también estarían cubiertos por esto. Y esto entendiendo que todos los protocolos de atención y incluso con el uso de los elementos de protección personal que se han prescrito y que se están utilizando son aquellos trabajadores más expuestos a la condición de contacto estrecho, de tal manera que cualquier trabajador que caiga en la condición de ser un caso positivo está cubierto por la ley. Quiero también decir, no es el caso en la Cámara, pero entiendo que en el Senado en algún momento también se estaban solicitando algunas pensiones de gracia para los trabajadores que hubiesen fallecido. Quiero decir que la ley contempla pensiones de sobrevivencia para los cónyuges y los descendientes en caso de un fallecimiento producto de esta infección. Y aquí hemos tenido en cuenta algunos temas que ya se han aplicado en otros países, la experiencia de otros países, como mencionó hoy Argentina y Colombia. Solamente a modo de información, lo habíamos dado en otras ocasiones, pero las mutualidades a la fecha han dado ya 125.000 atenciones vinculadas a la pandemia y han efectuado más de 25.000 exámenes de PCR, de los cuales han resultado 8.857 casos laborales, en este caso positivos, y de los cuales hay 804 hospitalizados, de los cuales ya ha egresado una parte importante. Concentración, en este caso, de los contactos estrechos ha sido fundamentalmente región metropolitana y fundamentalmente el sector de la construcción. Esto para mencionar que si bien se han observado algunas dificultades, los organismos administradores tienen la instrucción de dar la atención cuando es requerida por parte de los trabajadores y por lo tanto pagar las prestaciones económicas que corresponde. La situación de que esto pueda eventualmente ser calificado como común o laboral es un tema que debe verse a posteriori y que en definitiva se debe resolver entre instituciones. No es algo que debe afectar al trabajador. Cualquier información la pueden tener en nuestra página web. Como digo, están los boletines y todo lo que estamos hablando, pero en relación a la consulta que se hacía y las indicaciones que se están proponiendo, a nuestro juicio,
están cubiertas por la circular de la cual hice mención. Los trabajadores ya están siendo calificados como casos laborales, los trabajadores de la salud, y nosotros como institución somos la entidad reguladora, tenemos la facultad interpretativa de la ley 16744 y somos la última instancia de apelación en caso que alguna institución quisiera rechazar esto, de tal manera que también tenemos la facultad de revertir esa decisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Podemos retirar allí. Gracias. Muchas gracias, don Claudio. Señora Pamela, ¿usted quiere hacer una intervención? Tenemos hasta unos pocos minutos más, como este de fácil despacho, entonces tenemos ahí un tiempo más. Pero, presidente, solo reforzar que lo que acaba de comentar el superintendente aplica tanto para el caso de trabajadores contacto estrecho, que son los trabajadores de la salud, que las seremías han establecido que tuvieron contacto estrecho con un COVID confirmado, como con el COVID confirmado también. Por lo tanto, ambos grupos están cubiertos por el oficio 1482 que señalaba el superintendente. Muy bien. Miguel Crispi, ¿ha pedido la palabra? Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados. Yo quisiera hacer una pregunta en relación al contacto estrecho de trabajadores y trabajadoras de la salud. Porque cuando la definición de contacto estrecho, cuando uno está protegido, por ejemplo, compartiendo con una persona que está enferma con COVID, pero uno tiene la protección suficiente que establece los mismos protocolos, no se considera un contacto estrecho. Entonces, no por estar en presencia de una persona con COVID hay un contacto estrecho, o puedo estar equivocado. Entonces, por eso le pregunto, porque a mí me parece que este proyecto da una señal relevante, pero me llama la atención de que la interpretación de los sucesos efectivamente estaría cubierto, porque lo que hace el proyecto es decir, más allá de si hay contacto estrecho o no, se considerará como se despertó mi hija al lado. Pero creo que ya hice el punto. Eso. Gracias. Así es. Muy bien. El diputado Belolio. Sí, vamos a hacer un diputado Belolio. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntarle a Claudio Reyes si es que acaso él considera que esta es una moción que trata materias que son propias de la seguridad social o están relacionadas con ella. Si es que, bueno, igual ya lo dijo, ¿no? Pero si es que los aspectos que quiere el mocionante están ya completamente cubiertos a través del actual dictamen y si es necesario, por ejemplo, el volver a realizar otro dictamen para incorporar más cosas si es parte de las atribuciones que puede hacer. Entonces son dos cosas. Si es que es una materia de seguridad social o relacionada con ella y segundo, si es que ya está todo incorporado, si se necesitara hacer alguna otra cosa o clarificar, digamos, a través de un dictamen de la suceso. Gracias. Muy bien. Yo quería hacerle una pregunta, don Claudio. La carga de la prueba de un poco lo que también en la misma línea de lo que señalaba el diputado Crispin, la carga de la prueba aquí, ¿dónde está? ¿Ya? El trabajador, está en el trabajador, ¿dónde está? Que es un tema importante. Y es muy relevante la pregunta que hace el diputado Crispin, porque muchos trabajadores se han contagiado estando con elementos de protección personal, inadvertidamente o por la virulencia o por la carga viral, ellos se han infectado. Entonces, no sé cuál es la visión que tiene la suceso en esta materia. Y en segundo lugar, es para todo tipo de funcionarios en cualquier situación que esté, en cualquier situación laboral, que esté en contrato, honorario, sea tercerizado, cualquier persona que esté trabajando en esto está cubierto. ¿Cuál es la situación específica respecto a personas? Porque se han contratado muchas personas hoy que están tercerizadas, otras que están honorarios, tienen distintas figuras laborales o de contratación, de contrato, y algunas de ellas se han infectado. Entonces, me parecería bueno aclarar esos puntos también. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más ha pedido la palabra? Lo dejo, don Claudio, la respuesta. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a seguir el mismo orden de las preguntas. Respecto al contacto estrecho, lo que hay que mencionar que la definición de contacto estrecho, diputado, es
es potestad exclusiva del Ministerio de Salud. Ellos definieron mediante decreto en qué consistía el contacto estrecho. Más aún, a través de las seremías son los que certifican la existencia del contacto estrecho y lo incorporan en un listado al cual hay que hacerle seguimiento epidemiológico y respecto del cual se le puede otorgar, por lo tanto, la llamada licencia médica, que en nuestro caso se llama orden de reposo en el caso de la ley. No es una facultad nuestra ni de los organismos administradores, la definición está dada por el Ministerio de Salud. Y ahí efectivamente hay una situación un poquito compleja, porque se establece tiempo de exposición, se establecen distancias, se establecen condiciones como un recinto cerrado, y también se menciona en un momento la inexistencia de mascarilla como una condición para calificar este contacto estrecho. Nosotros lo que decimos que habiéndose calificado el contacto estrecho, tratándose de estos trabajadores de salud, es de carácter laboral, pero la definición misma, como digo, es del Ministerio de Salud y habría quizás que consultarlo ahí. Entiendo que es una definición bastante internacional, intervienen organismos internacionales. Respecto a esta definición no es un capricho, digamos, nuestro como país. Lo segundo, respecto a la pregunta del diputado Belolio, sí, esta es una materia de la seguridad social, toca una ley de la seguridad social que es la 16744, y a nuestro entender el oficio que nosotros hemos emitido es suficiente para otorgar la cobertura a todos los trabajadores de la salud, tal como se menciona en el oficio. Y en ese sentido, siguiendo un poco la pregunta del presidente, efectivamente son todos los trabajadores, cualquiera sea la condición, a contrata, sea de reemplazo, esté a honorario, esté haciendo simplemente, como digo, en un momento, un turno específico, son todos los trabajadores de la salud, cualquiera sea su condición. El peso de la prueba está en el organismo administrador, no en el trabajador. El organismo administrador es el que tiene que demostrar que puede haber una situación que no fue de carácter laboral. Hemos tenido la situación, en el caso de algunos fallecidos del sector salud, que efectivamente han fallecido por COVID, pero su origen no estuvo en el trabajo, sino lamentablemente el primer caso por mencionar, era alguien que venía del exterior y obviamente no pudo ser calificado como laboral, pero el peso de la prueba está en el organismo administrador y en ningún caso en los trabajadores. Es cuanto puedo decir, presidente. ¿Y la respuesta a la pregunta del diputado Belolio? La respuesta al diputado Belolio, sí, es de materia de la seguridad social y sí entendemos que este oficio cubre en su totalidad lo que estas indicaciones pretenden abarcar. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más ha pedido la palabra? No. No sé si los señores diputados estiman necesario que invitemos a alguna otra persona en una sesión próxima o en una sesión próxima procedamos a votar este proyecto, ¿no? Por la urgencia y necesidad que tiene. ¿Sí? ¿Diputado Castro? ¿Diputado Crispi? Pero que votemos la próxima semana, presidente, el proyecto directamente, porque creo que ha sido bien completa la exposición y el texto del proyecto también es nítido en cuanto a lo que hay que hacer legislativamente. Diputado Torres, después. Diputado Crispi, presidente, diputado Torres. ¿Es posible invitar al no, diputado? Chino, estaba yo primero. Ah, perdón. No, pero por favor, Miguel. Por favor. No, y pensé, yo estaba equivocado, pensé que como eran proyectos de fácil despacho los íbamos a votar hoy día, pero me parece que mientras antes mejor, pero si quiere darle una semana más, está bien. Yo creo que no sé dónde vamos a andar más en la discusión. Exacto, me parece bien. Diputado Torres. Ahora yo era para pedir si es que puede venir el autor principal del proyecto también a poder hacer sus descargos. Sí. Está don Patricio, a lo mejor quiere, o invitamos a Marcelo Díaz mejor. Él le mandó la citación hoy día.
¿Sí? O sea, el otro día, el viernes, cuando citamos, se le mandó a él también la citación como autor. Entonces, invitamos a Marcelo Díaz y votamos en la próxima invitación del proyecto. ¿Ya? Quedamos. Y quiero agradecerle a don Claudio Reyes. Está el diputado Patricio Rosas, ¿quiere pidió la palabra? Don Patricio Rosas, adelante. Presidente, gracias. Solo quería decir que la idea era también que sean escuchados los gremios de la salud que han tenido problemas justamente con la aplicación real del oficio 1482 y que motivó finalmente la presentación del proyecto. Entonces, quizás 15 minutos antes de la próxima sesión, como para tener la visión de los involucrados. Digamos. Presidente, y antes, presidente, solo para complementar, si se decide eso, sería bueno poder contar con la presencia del superintendente para precisamente ir aclarando las situaciones que están ocurriendo, digamos, en los hechos respecto a lo que él ha planteado. Entonces sería bueno poder invitarlo también, por lo menos, para que pudiera ser partícipe de la reunión. Muy bien, ¿Me permite, presidente? Sí, el diputado Belolio primero, diputado Belolio. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que nosotros tuvimos un debate en la sala sobre este proyecto por dos cosas. Primero, porque como ha quedado súper claro, es un proyecto que trata materias de seguridad social y por tanto de iniciativa exclusiva. Pero no solo ello, sino que el otro argumento era de que esto ya estaba cubierto. Y la verdad es que hasta el momento, las veces que el propio diputado Marcelo Díaz, cuando hace su presentación, se basó más bien en cuestiones políticas, no en cuestiones técnicas específicas en donde estaba la falta, digamos. Lo mismo cuando la vez pasada lo vimos aquí en la comisión. Entonces, yo creo que es importante lo que dice el diputado Torres, saber cuál es el caso específico que dice que no da cumplimiento y que por tanto da justificación a hacer el proyecto de ley, que en mi opinión deberíamos votarlo al tiro o ni siquiera no votarlo, porque va a producir más daño de que el dictamen que ya hizo el suceso. Va a generar esa confusión. Además, siendo una norma que, tal como ha quedado súper claro acá, es de seguridad social y por tanto es de iniciativa exclusiva. Pero más allá de irme a la parte de Constitución, el punto es que esta moción no resuelve lo que ya está resuelto. Entonces, sería mucho mejor ver exactamente cuál fue el caso particular donde falló el dictamen a luz, digamos, a los ojos de las personas que lo solicitaron, para ver si es que es necesario que el propio dictamen haga alguna aclaración. Por eso se lo preguntaba también a Claudio, porque si es que hay una parte que alguien interpretó mal y por tanto esas personas quedaron fuera, por ejemplo, o no cubiertas por este seguro, bueno, es mucho mejor y más rápido que lo haga a través de un dictamen. Don Claudio. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que nosotros hemos tenido varias reuniones con la Confusam, con la Asociación de Trabajadores de Clínicas Privadas, con la NEFE, en las cuales hemos tratado este tema. Quiero mencionar que nosotros como superintendencia no tenemos facultad para fiscalizar empresas, porque cuando está ocurriendo esta situación, cuando hay un desconocimiento, en este caso de la norma, es una materia de fiscalización fundamentalmente de la Dirección del Trabajo, porque son las empresas las que, en este caso, no están cumpliendo con una norma de seguridad y salud en el trabajo, cuya especialización, como digo, en terreno respecto al cumplimiento del empleador y de las obligaciones del empleador recaen en la inspección del trabajo. Y está, por cierto, siempre la posibilidad de recurrir a nosotros reclamando, no obstante, como digo, siendo una materia entre empleadores y trabajadores, es quien puede sancionar y quien puede ir a terreno en la inspección del trabajo. Como digo, hemos conversado con varias organizaciones sindicales, hemos hecho capacitación sobre estas normas y creo que pueden haber situaciones específicas, pero tal como dice el diputado Belolio, a mi juicio, la ley, la norma, ya es suficiente. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Me gustaría, por favor, si pudiésemos oficiar a la Dirección del Trabajo para que pudiera hablarnos acerca del caso específico que motivó el hecho de este proyecto. Porque según entiendo, y por lo demás comparto con lo que dice el diputado Belolio, que si ya está zanjado por norma,
La verdad es que estar legislando me parece un exceso de pérdida de tiempo por lo demás, pero me interesaría mucho saber, antes de llegar con los expositores que presentaban el problema, que tuviera un acercamiento el ente que tiene que ver con esto, con estas personas que tuvieron el problema, y ojalá ese oficio tuviéramos la respuesta en esta comisión en base a esa conversación que se puede dar antes de que se votara, para poder tener claro. Gracias, presidente. No sé si se entiende bien. Sí. Mira, yo quisiera, como esta de fácil despacho, yo quisiera para invitar solo al diputado mocionante principal, diputado Díaz, y lo votamos en la próxima sesión. Porque si empezamos a extender, invitar y hacer aquí un juicio de prueba, nos vamos a demorar en exceso. Yo creo que no es la idea del proyecto, ¿cierto? Este es un proyecto algo más que un caso, ¿cierto? Pretende cubrir un elemento para los trabajadores que están en salud. Yo creo, me parece que es mejor, hemos escuchado esta exposición y don Claudio, lo invitamos a don Claudio Reyes para que esté también presente, y si hay alguna pregunta específica la resolvemos allí, pero para que no hagamos de esto una cuestión en exceso largo, sino que algo bastante concreto y preciso. Incluso dos diputados a lo menos señalaron que estaban en condiciones, pensaron que le íbamos a votar hoy día. Como no le hicimos esa invitación, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en la próxima ocasión, pero bastante más restringido y no generar una tremenda conversación de algo que lo podemos resolver bastante más fácil. Me parece. Muy bien. Mira, así que agradecido, don Claudio, y señora Pamela, así, muy bien, de su presencia, y Jorge me imagino que va a seguir acá ahora porque para el segundo proyecto que vamos a ver. Muchas gracias. Si quiere se queda, si quiere pues, queda usted en su decisión qué hacer. Muy bien. El segundo proyecto, ¿cierto? Es quiero recordar que tenemos sesiones especiales, entonces son las 5:47, tenemos que terminar a las 18:20, ¿cierto? Así que por lo menos para hacer la presentación, para comenzar la discusión, ¿cierto? Del el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de la pandemia del COVID, ¿cierto? Boletín 13.450/11. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero, excusarme porque por un tema logístico tengo la cámara a mi izquierda y los veo a ustedes al frente, entonces pareciera que no lo estoy mirando, pero sí lo estoy mirando con mucha atención. El proyecto de ley que se ha sometido a consideración de esta comisión nos parece un proyecto en síntesis valioso, que viene a regular situaciones que han resultado complejas en el contexto de la pandemia. En ese sentido, la digitalización que pretende este proyecto de ley nos parece lo más valioso de todo, dado que, bueno, las condiciones actuales impiden que uno se pueda acercar a los centros médicos, a los lugares de dispensación, etcétera, etcétera, y nos parece en ese sentido que este proyecto cumple con el objetivo. Como ustedes saben, este proyecto es una moción parlamentaria de los miembros de la Comisión de Salud del Senado, y en ese sentido el Ejecutivo le parece un proyecto razonable, lo apoya, y si usted lo tiene bien, señor presidente, nos gustaría seguir adelante con la tramitación de este proyecto. Muy bien. Le vamos a pedir a la secretaria que nos lo lea el proyecto que tiene... Vamos a compartir ya, perfecto. Texto. ¿El texto? ¿Leo el texto que despachó el Senado? Artículo 1. En caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia y durante la vigencia de esta, los productos farmacéuticos podrán ser expedidos por cualquier establecimiento autorizado para ellos, mostrando una copia de la receta médica que los prescribe, ya sea en formato físico o digital, en cualquiera de sus formas. Las recetas que hayan sido extendidas dentro de los 6 meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria respectivo y las que sean extendidas durante su vigencia tendrán validez para la dispensación de los productos farmacéuticos prescritos en ellas hasta 6 meses después del término de la alerta sanitaria. Lo dispuesto precedentemente no eximirá al establecimiento de expendio de la obligación de completar los registros que se deban llevar,
de acuerdo a la naturaleza del medicamento y según lo dispuesto en los reglamentos que regulan la materia. El uso malicioso de recetas presentadas en forma digital será sancionado conforme al libro 10 del Código Sanitario y al Código Penal, sin perjuicio de las sanciones contempladas en la Ley 20.000. Muchas gracias. Es que sí, o sea, es que es más largo el... No sé si quiere... Sigue. Sí, de ver aquí. Sí. Sí. El artículo 101, ya. ¿Sabes qué? Cristian, ¿puedes tirarlo para arriba un poquito? Ya, es que falta el 101. Artículo 101. Bueno, lo que pasa, a ver. Claro, y estamos haciendo una comparación con el Código Sanitario. El artículo 2 es para reemplazar en el inciso penúltimo del artículo 101 del Código Sanitario la expresión mediante firma electrónica avanzada conforme a lo dispuesto en la Ley 19.799 por el siguiente texto, según lo dispuesto en el reglamento. Eso es el texto del Senado. Muy bien. ¿Alguien pide la palabra para comentar este proyecto? Don Jorge, ¿usted quiere avanzar en esto? Sí, señor presidente. A nosotros, bueno, como leyó la señora secretaria, nos parece que es un proyecto valioso que tiene varias partes. Una parte que uno diría transitoria, que tiene que ver con aquellas circunstancias que se van a dar cuando se decrete una alerta sanitaria con ocasión de epidemia-pandemia, que relaja un poco las condiciones en materia de digitalización y en materia de las fechas de las recetas médicas, lo que afecta principalmente a psicotrópicos y estupefacientes. Sin perjuicio de eso, aquellos establecimientos autorizados para el expendio deben seguir llevando los registros necesarios para que no se pierdan los psicotrópicos y los estupefacientes, y asimismo el uso malicioso de todos estos elementos sigue siendo sancionado de acuerdo a las normas generales y eso se repite. Y tiene una parte que es ya más permanente, que es el reemplazo de la forma como se hace la receta médica electrónica, que es un problema que hemos tenido fuertemente a propósito de la pandemia. Como ustedes saben, la receta médica electrónica solo se puede hacer por firma electrónica avanzada, lo cual no ha resultado de la manera que se quiso en su momento cuando se hizo esta modificación, porque la firma electrónica avanzada no tuvo la difusión que se esperaba en su minuto. Por lo tanto, se propone dejarlo a un reglamento que tiene mayor flexibilidad, porque como todos sabemos, la tecnología avanza más rápido que la regulación, y en ese contexto el reglamento es más fácil de modificar y de adaptarse a las circunstancias que se vayan dando tecnológicas. Entonces, a nuestro juicio, este es un buen proyecto de ley que viene a resolver algunos problemas prácticos que hemos tenido en materia de prescripción de medicamentos. Muy bien. El diputado Crispi, el diputado José Miguel Castro, el diputado Víctor Torres, en ese orden. Diputado Crispi. Tiene que abrir su micrófono. Diputado José. Sí. No, le decía, presidente, que quisiera escuchar un par más de opiniones, pero me parece que es un proyecto que apunta a un proyecto muy concreto. Yo lo viví en particular de intentar comprarle un medicamento a mi abuela porque ella está confinada de marzo y no podía, y era una estupidez, la verdad. O sea, es cierto que de repente la norma se convierte en un problema, sobre todo en situaciones excepcionales donde las normas tienen que tener a veces cierta flexibilidad. Y creo que este es el caso. Yo quisiera decir, presidente, que el tema de la receta electrónica, o sea, tener una receta electrónica avanzada, es un tema de compleja solución. Lo decía el asesor del ministerio, y creo que no debiéramos pretender con este proyecto creer que lo hemos superado, sino que, como dice el proyecto, es muy acotado. Es más, lo señala textual, como lo discutíamos con el tema el día de ayer, con el tema de evitar el aumento de
los planes de las ISAPRE, dice, en caso de decretarse alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, está muy, muy bien acotado, y sí hay ciertas contradicciones con cosas que hemos tramitado en la comisión y sería bueno que también lo tuviéramos en cuenta al momento de votarlo. Nosotros en la discusión de Fármacos 2, que es un proyecto de ley que todavía lo estamos viendo en comisión mixta, aquí está, diversos parlamentarios que estamos trabajando en ella, pero tiene un tope en particular con el 101, donde habría una incompatibilidad pero con el tema de la receta electrónica avanzada, pero si el Ejecutivo está de acuerdo y esto efectivamente se hace mediante un decreto que permite esa sintonía de lo que eventualmente va a salir de la ley de fármacos 2, sería bueno saberlo, de manera de no tener como esa incompatibilidad en el futuro. Por tanto, yo en principio, presidente, me parece que sería bueno avanzar en esto. Es un tema muy, muy particular, pero efectivamente la pandemia se sostiene y son muchísimos las y los adultos mayores que están confinados por instrucción de la autoridad sanitaria y que necesitan comprar sus medicamentos. Y por tanto esto les quitaría uno de muchos otros problemas que están administrando cotidianamente. Eso, presidente. Bien. Diputado José Miguel Castro. Víctor Torres. Gracias. A ver, yo voy a ser súper breve. La verdad es que estaba leyendo y un poco coincido con Jorge Andrés. Lo bueno de este proyecto es que se refiere también a un reglamento. Entonces, por un lado, no estamos haciendo uso de nada de plata, en el fondo no nos estamos metiendo en plata, sino que lo referimos a un reglamento por parte del Ejecutivo, y ese reglamento efectivamente yo creo que tiene toda la disposición del Ejecutivo, me imagino que la tiene, para avanzar en formas más rápidas y más accesibles, que sé yo, códigos QR, lo que sea necesario para poder efectivamente que llegue a buen puerto y que no sea letra muerta a través de la firma electrónica avanzada. Entonces, no simplemente avalar y decir y sumarme a las palabras del diputado Cristi. Yo creo que todos hemos vivido en esta pandemia en algún momento el tener que ir a comprar un remedio, que le compren un remedio, y no es para nada fácil. Así que sumarme al apoyo de esto solamente. Y sigo analizando, gracias. Muy bien. Diputado Víctor Torres. Gracias, presidente. No, a mí, yo compartiendo, digamos, el espíritu de lo que inspira esta receta electrónica, no solamente para el caso del COVID, sino que en términos generales, como una forma de ir modernizando la manera de poder entregar recetas, me sigue generando una preocupación los sistemas de validación. Obviamente, hoy día existe en la ley lo que se plantea ahí de la firma electrónica avanzada. Yo no soy partidario de retirarlo, más bien soy partidario de agregar otras medidas de validación a través de un reglamento distinta a la receta electrónica, pero sin eliminar esta. ¿Presidente? ¿Qué? ¿Aló? Te hablo un rato más. Sí, ustedes lo están escuchando. Ya. Entonces, mantener, digamos, la receta electrónica avanzada e incorporar mediante un reglamento otras medidas de validación, pero con una redacción que sea precisa, porque si no lo que vamos a tener, sobre todo en aquellos medicamentos con recetas retenidas y recetas retenidas controladas, problemas de validación del emisor de la receta, cuestión que no es tan simple. Por lo tanto, a mí me parece que eso tiene que quedar mucho más preciso para poder otorgar mayores rangos de seguridad respecto de estos sistemas de validación. Yo comparto con el diputado Castro, José Miguel, que pueden existir otras medidas, como el código QR u otras que pueden irse inventando, y para eso se puede resolver mediante el reglamento, siempre y cuando se precise qué es lo que tiene que contener este reglamento en términos generales. Si no, un reglamento puede dar para muchas cosas. Yo, la verdad, soy un poquito reacio a entregar todo reglamento, pero entiendo la razón del por qué en este caso, puesto que evidentemente la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación. Insisto, dos cosas. Uno, no retiraría la firma electrónica, sino que la complementaría con el reglamento bien preciso respecto de las medidas de validación que pudiera contener este reglamento. Diputado Celis, prenda su micrófono. Sí.
diputado Juan Luis Castro. Ya, gracias, presidente. Sí, la verdad es que compartiendo mucho las opiniones anteriores, yo creo que este es un tema muy sensible e importante, y hago los siguientes alcances, compartiendo el propósito. En este minuto en Chile hay 4 tipos de recetas médicas, en lo grueso. La venta sin receta, medicamento libre, la venta directa o OTC, la receta médica simple, la receta médica retenida y la receta cheque, que es para estupefacientes psicotrópicos. En esta temporada de pandemia, a mí me ha tocado prescribir vía WhatsApp a mucha gente que ha requerido las 3 primeras alternativas. ¿No? La cheque no, porque yo no tengo recetario cheque, hay que comprarlo, en fin, en otra condición más excepcional. Entonces, me parece que eso sale al paso de una situación, pero los resguardos que hay que incluir me parece que son importantes porque van a quedar para después. Por ejemplo, primero, hoy día las recetas médicas en nuestro país, las recetas comunes y corrientes, no tienen estatus jurídico, para que seamos claros en eso, no tienen ninguna regulación jurídica. Cualquier persona manda a hacer talonarios, se pueden adulterar, se han falsificado, a mí mismo me han falsificado talonarios de recetas, y muchos otros profesionales médicos también, porque no hay ningún sistema que esté efectivamente validado hoy día en general en el país. Esta es una oportunidad para dejar algo establecido sobre eso. Me preocupa que nosotros dejásemos demasiadas cosas en un reglamento, que no conocemos ni sabemos cómo la autoridad lo puede manejar, porque me parece que el estatus legal de una receta médica, y en eso yo pediría si podemos pedir un informe a la biblioteca, que nos permita ayudar la discusión, yo creo que sería útil tenerlo a la vista en un tiempo rápido, corto, se clarifique. Luego, segundo, la prescripción. Comparto con el diputado Torres que eliminar la receta electrónica avanzada no sería pertinente porque es un mecanismo de resguardo en lo permanente, no en pandemia. Y entiendo que aquí se quiere introducir una receta electrónica simple, que también habría que ser muy preciso en determinar en qué consiste esa receta electrónica simple y por qué medio se va a poder implementar de manera concreta. Tercero, me preocupa qué vamos a hacer con las recetas retenidas. Porque en este momento una persona que se le indica un clonazepam por WhatsApp, ¿no es cierto?, lo va a despachar si le va bien, porque no le ponen problema en una farmacia, en otra sí le van a poner problema, pero supongamos que le aceptan la receta de clonazepam, cualquiera de sus formas. Queda en poder del usuario esa receta en su WhatsApp, y podría ir a N lugares distintos a volver a despachar, porque hoy día no hay control sobre esta situación. Entonces, me parece que una medida de este tipo, que es buena, tiene que ir apareada a un mecanismo de verificación en línea que permita que la autoridad conozca desde las farmacias de cadena y de las farmacias independientes dónde un señor Juan Castro fue a despachar una receta y quede consignado eso, porque si no estaríamos pavimentando un camino al abuso, porque existen inescrupulosos que van a despachar 40 cajas de clonazepam, y esas cosas ocurren y existen, sin que haya ninguna mediación de control al respecto. Hoy día, no en tiempo de pandemia, pero la legislación actual hace que esa receta uno la lleve físicamente, la entrega en la farmacia y queda retenida, como lo dice la palabra. No vuelve al usuario ni al portador. Y esa receta en stock de farmacia tiene que exhibirle al farmacéutico a final de mes y decir, mire, yo recibí tantas cajas de clonazepam y aquí están las recetas de respaldo de despacho de los clonazepam que yo vendí. Entonces, eso me parece a mí que es esencial para que haya un sistema universalmente aceptado. Luego, creo que en ese sentido me parecería importante, presidente, escuchar aquí, y estoy hablando de tiempos cortos, no una eternidad, pero me parece importante conocer la opinión del Colegio Médico en esto, porque estamos hablando de un cambio en la prescripción y un estatus jurídico de la receta que va a quedar de alguna manera ya establecido. Creo que los prescriptores aquí son importantes conocer su punto de vista. Me parece importante que el ISP también diga algo, que es el gran organismo que hoy día tiene facultades de control y fiscalización. Y me parece que desde el mundo de las farmacias, en general, sea independiente o cadena, pero una voz, al menos una voz, que represente un poco lo que pasa en el mundo de la dispensación, o sea, el mundo farmacéutico, creo que es conveniente. Puede ser el Colegio Químico Farmacéutico, si se quiere sintetizar o ahorrar, para no traer múltiples instituciones a la sesión, pero creo que tener un informe jurídico de la biblioteca sobre lo que es la legalidad de la receta, escuchar al mundo prescriptor, Colegio Médico, escuchar al mundo dispensador, los farmacéuticos, escuchar al ISP como regulador del sistema en lo que es sanitariamente el mundo de los medicamentos, creo yo que ayudaría en tiempos cortos
a dejar más pulido este proyecto, de modo que no tenga flancos de debilidad ni mecanismos que generen una perturbación en la manera de implementarlo, siendo un proyecto que yo apoyaría, pero que requiere fineza para no crear nuevos problemas a partir de una buena iniciativa. Gracias, presidente. Muy bien. Patricio Rosas. Gracias, presidente. Parecido a lo que dijo Juan Luis, yo creo que englobó los prescriptores. Tenemos ciertas dudas respecto a esto de mantener en un formato una copia física o una copia digital de una receta. Eso yo creo que es bastante arriesgado si hemos tenido tantas políticas públicas para contener la sobreutilización de antibióticos o de benzodiazepinas. Creo que tenemos que tener la opinión, como dice Juan Luis, el diputado Castro por su intermedio, del Colegio Médico y del ISP. Quería ahondar sobre eso, pero lo dijo todo el diputado Castro. Gracias. Muy bien. Diputado Macaya. Diputado Macaya tiene que prender su... Ahí sí. Gracias, presidente. A ver, yo comparto el espíritu del proyecto, en términos de que, de hecho, tanto así que junto con el diputado Belolio y el diputado Gaona nosotros presentamos dentro de la tramitación de la ley de fármacos una indicación que de hecho hoy día es de las cosas que entiendo hay consenso en la comisión mixta que estamos integrando junto con otros diputados que están acá en la comisión y los senadores, de que es importante avanzar en la esfera de la digitalización. Ahora, yo quiero hacer mía algunos de los argumentos que ha hecho el diputado Castro respecto a particularmente las recetas retenidas, porque estaba mirando acá el decreto 58 del año pasado, que se publicó en el diario oficial este año, el 7 de mayo, hace poco tiempo atrás, autoriza la venta, que en el fondo es lo que establece la ley, el proyecto de ley que lo deja sujeto al reglamento, pero este año vigente nosotros tenemos autorizada la venta por medios electrónicos de medicamentos, sea venta bajo receta retenida, enviando una receta médica electrónica, y se elimina la expresión de puño y letra de unos decretos anteriores. O sea, ¿cuál es el punto? Particularmente en las recetas que son retenidas, ¿de qué manera estas son inutilizadas y la posibilidad de que permanezcan archivadas correlativamente en el establecimiento de salud que las despache? Porque cuando se trata de una receta física, el solo hecho, obviamente, de archivar el original da esa posibilidad, o sea, cumple con la función de inutilizar, ya que las farmacias solamente deben aceptar recetas originales. El problema es que con los documentos electrónicos, tengan o no tengan la firma electrónica avanzada, pueden ser susceptibles de duplicación sin que exista una forma de diferenciar entre el original y el duplicado. Y por eso el solo hecho de archivar una copia, una foto en este caso, un WhatsApp, por ejemplo, no evita la reutilización y particularmente es más sensible en el caso de las recetas de los medicamentos psicotrópicos. Por eso hay que ver de qué manera en el reglamento y en el ministerio se hacen cargo de la necesidad de dotar o exigir, hacerlo reglamentariamente en un principio, la tecnología necesaria para emitir, almacenar y controlar recetas médicas electrónicas. En el fondo que se cumplan con las especificaciones en cuanto a contenido, firma, de lo que nosotros terminemos aprobando ahora en unas semanas más, lo que salga finalmente cuando se apruebe la ley de fármacos 2 que tiene además algunas modificaciones no solamente en materia de receta electrónica, venta de medicamentos y cómo se prescriben medicamentos. Yo creo que también tiene que estar en línea con eso este proyecto de ley, no solamente para los tiempos de pandemia. Me preocupa, y como bien lo dijo el diputado Castro, el tema del archivo y la certificación de no duplicidad de recetas en el caso de que se trata de recetas médicas de aquellos medicamentos que son psicotrópicos, que son recetas que tienen que quedar retenidas en los establecimientos de farmacéuticos. El diputado del mismo distrito, el mismo distrito está hablando aquí. Así es, cierto. Lo veo unificado aquí. Diputado Belolio. Gracias, presidente. Obviamente no me voy a hacer cargo de la mención de que, como aquí dice en este proyecto de ley, que es una epidemia o pandemia la vigencia de esta, porque, bueno, si también pongamos los 180 días más y entonces hagámoslo permanente como era en el caso del otro proyecto de ley. Encantado. De hecho, yo más aún le sacaría esa parte, porque yo creo que esto debería ser permanente.
Y por eso es que junto con el diputado Macaya presentamos una indicación que fue la única que nos aprobaron, de hecho, en el proyecto de fármacos. Y además la Comisión de Economía también vio otro proyecto, y por eso quiero preguntarle a Jorge que una de las fórmulas para resolver el tema que es relevante, ¿no? El punto que han planteado los diputados sobre, especialmente los de receta retenida, es que tiene que haber un cloud en donde todas las recetas puedan consultarse en ese y verificarse en su realidad, o sea, si fueron impartidas por aquellos que realmente la impartieron, que es como el equivalente a la firma electrónica, pero la firma electrónica tiene mucha burocracia previa, entonces por eso tiene que haber otro mecanismo que sea más sencillo. Pero si es que todo está en una, llamémoslo así, base de datos unificada, en la cual cualquier médico que prescriba, así como la licencia médica, ¿no? Que prescriba y se puede consultar la veracidad de la misma y también la propia red en donde se van a dispensar los medicamentos, tiene que consultar obligatoriamente de ella. Eso resuelve este problema. Lo resuelve si es que la venta es física, si es que la venta es online, pero es súper importante que esté andando este otro mecanismo. Entonces quisiera preguntarle a Jorge si es que tiene información sobre la creación de ese mecanismo que permitiría centralizar la información, que sería la mejor manera de poder avanzar definitivamente a tener una receta médica electrónica, y así los problemas que aquí se han levantado, que son reales y concretos, podrían tener una buena solución. Gracias. Muy bien. Yo quería hacerle una consulta a Jorge Andrés. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si el proyecto original incluía estos dos, traía estos dos artículos, o después esto surgió como una indicación, el incluir en el 101, que en el artículo 2, ¿cierto?, que está viéndose en la ley de fármacos 2. Porque el diputado Crispi tiene toda la razón. Yo creo que todos nos hemos visto sometidos a esta situación de que las personas no hayan cómo ir a buscar la receta. Yo he extendido receta, le saco una copia, la persona va con la copia con su celular y la compra. Eso ha ocurrido en este periodo. Eso es lo que ha ocurrido. Yo he extendido muchas recetas, le saco una copia y se la envío a la otra persona y va y la obtiene. Y eso está resuelto bien en el artículo 1 cuando dice que en los casos que estamos viviendo, ¿cierto?, y que lo dice muy bien, alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, la persona vaya con una receta en formato físico o digital, o sea, con un celular, con algo, vaya y retire su receta. Una cuestión que parece de sentido común y que es urgente además porque estamos en medio del proceso de la pandemia y la gente hoy día es cuando necesita esto. Entonces, no sé por qué se mete en este proyecto la modificación, ¿cierto?, del artículo 101, y no se hace algo bastante más fácil y expedito, que es autorizar lo que aquí se ha señalado con las prevenciones que ha hecho el diputado Castro, los diputados Castro y el diputado Macaya respecto, y todos los diputados respecto a que en la receta retenida exista alguna forma en que esto no sea repetitivo, que la receta que se usó no se vuelva a usar más, ¿cierto? Y que cuando hay receta retenida se retenga, entre comillas, por algún mecanismo en donde se informe, se le asigne un número, alguna forma de registro para asegurar aquello. Entonces, yo veo que se complica un poco esta situación. Yo creo que estamos en los tiempos para ir a la sesión especial. Vamos a invitar para la próxima ocasión al Colegio Médico, al ISP, y vamos a votar el próximo martes, ¿cierto? Creo que el próximo martes lo vamos a hacer junto con el otro proyecto que acabamos de ver, que es del diputado Marcelo Díaz, pero vamos a escuchar rápidamente a ambas partes para resolver esto. Pero yo veo que aquí hay un problema que tiene que ver, porque el artículo 1 es urgente, es para hoy día, y nosotros eso se vota con una expedición impresionante porque todos entendemos que esto es una urgencia. Pero empezar a hacer reglamento, a ir al artículo 101, ir al que está tramitándose en la ley de fármacos 2, lo veo innecesario y veo que complica este proyecto de ley en vez de facilitarlo. Esa es mi opinión. ¿Sí? Don Jorge. Presidente, no sé si prefiere que conteste ahora las dudas o la próxima semana. Sí. Ya. Nos quedan 5 minutos. Sí, ¿Puedo contestarla? Sí, suficiente para mí. Sí, lo tiene bien. Sí.
No, presidente, yo, primero que todo, un poco rescatar el espíritu general del Código Sanitario, el espíritu original de 1918 y después replicado en 1968, que era un código muy minimalista, en el sentido que la ley entregaba los grandes temas que debían ser regulados, pero todo esto se regulaban a través de reglamentos, y así ha sido y así fue, teniendo gobiernos de todas las coaliciones, teniendo varias dictaduras entre medio. En general la regulación sanitaria ha sido bastante sensata. Hay un buen ejemplo que da el diputado Juan Luis Castro, en el sentido de cuando él expone cuáles son los tipos de recetas que existen en Chile. Bueno, esos 4 tipos de recetas que él expone son recetas que han sido creadas por reglamento, no son recetas que han sido creadas por ley. Nosotros hemos discutido bastante el Código Sanitario en materia de medicamentos y la verdad es que no nos hemos encontrado ni con la receta cheque ni con la receta retenida, digamos. El código habla de receta o venta directa, y tampoco usa esa expresión. En ese contexto, dejar al reglamento la receta médica electrónica, que quizás es un 5º tipo de receta o es un subtipo de las otras 4 o de las otras 3, no parece tan descabellado, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente. Si ustedes lo recuerdan, ¿quién fue la primera entidad que digitalizó o hizo de manera electrónica todos sus procedimientos? Fue el Servicio de Impuestos Internos a principios del siglo. ¿Y por qué fue Impuestos Internos y no fue otro? Precisamente porque Impuestos Internos quiere fiscalizar y tiene el mayor incentivo para fiscalizar más que cualquier otra institución en el Estado, o al menos así se ha entendido desde siempre, digamos. Y en ese sentido, yo estimo que la fiscalización de una receta médica electrónica es más sencilla que la fiscalización de una receta médica por escrito, digamos, pura y simple. Y en ese contexto también clarificar que, por supuesto, la forma en que se va a utilizar la receta médica electrónica va a depender de si el medicamento es de venta directa o si es una receta simple, en la cual será todo más sencillo, o bien si ya es receta retenida o receta cheque, para lo cual, por supuesto que vamos a requerir una plataforma especial para ello y en la cual el Ministerio está trabajando, de tal forma que en vez de ir hoy día el ISP a tal o cual farmacia y chequear el stock de psicotrópicos y cruzarlo con las recetas que están retenidas, todo eso se haga digitalmente, a través de la plataforma del Ministerio de Salud que hemos denominado Central Electrónica de Recetas o algo por el estilo, digamos. Ahí el nombre no es tan relevante. Pero en ese contexto yo quiero dar un poco de tranquilidad en el sentido que el Ejecutivo está interesado, por supuesto, en que no haya una prescripción indiscriminada de medicamentos. Si fuese esa la idea, bastaría con que el ISP cambiara la condición de venta de todos los medicamentos a venta directa y nos olvidamos del tema. No, por algo los medicamentos tienen distintas condiciones de venta y por algo eso se va a seguir fiscalizando y nosotros confiamos que en una receta médica electrónica la fiscalización va a ser aún más sencilla. Va a ser sencilla, hoy día es compleja. ¿Por qué creemos que esto debe estar en este proyecto de ley, el tema del cambio de la firma electrónica avanzada por lo del reglamento y no en Fármacos 2? Porque este proyecto de ley da la impresión que va a avanzar más rápido que Fármacos 2. Y esta es la piedra de tope para la prescripción de medicamentos de manera rápida y efectiva en la pandemia. Entonces, por eso nos pareció que era razonable dejarlo acá, porque si no, gran parte del artículo primero se cae, queda más o menos cojo, sirve para algunas cosas. Entonces, creemos que este quizás es el minuto, sin perjuicio que si después en Fármacos 2 se decide cambiar más adelante, bueno, lo podremos hacer así. Total, los reglamentos tienen esta flexibilidad, que si un día lo cambiamos, al día siguiente lo podemos cambiar, pese a que, como les digo, en general, todos los gobiernos en este país, desde 1918 hasta el día de hoy, 100 años, han sido bastante razonables en la regulación sanitaria en su fin principal, que es proteger la salud de las personas. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Hubiese preferido el proyecto minimalista. Ya hubiese estado aprobado ahora mismo. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.